El tema de la santidad, libertad y la conciencia. Gloria al nombre de Cristo. Romanos 14. Romanos 14, verso 1 y adelante. Vamos a leerlo ahí para que tengan un contexto. Romanos 14. Amén. Ajá. Mire, la palabra dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque cada uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que pues, seamos que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confiese a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andéis conforme al amor. No hagáis que por la comida tuya se pierda quien Cristo murió. No sea pues vituperio vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyáis la obra de Dios por causa de la comida, y todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo a los hombres que haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no es condenado en sí en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos y bendícenos en esta hora. Mire, estábamos hablando acerca de la salvación, ¿verdad? Y para tener un panorama completo, ¿verdad? Está lo que es la antropología, que habla acerca de lo que es el hombre, la caída, la restauración y por qué el hombre necesita. Y también habla acerca de la armatología, que es la doctrina del pecado. Estas 5 doctrinas nos ponen en una justa perspectiva realmente de lo que es la salvación. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Quién es el que obra en nosotros? ¿Qué es lo que es pecado? ¿Verdad? Entonces, básicamente de la clase del martes pasado, con esta pues estamos cubriendo casi todas esas doctrinas. La soteriología, que significa la doctrina de la salvación, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Que somos salvos a través de Cristo. Lo que es la cristología, lo que hace posible la salvación, que obviamente es a través de Jesucristo.
y la pneumatología, que lo que significa es la doctrina del Espíritu Santo, que es el Espíritu, cómo el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, ¿verdad? Esas son 5 doctrinas para nosotros poder tener una perspectiva clara de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros no tenemos una doctrina clara, doctrinalmente, teológicamente, ¿verdad?, acerca de estas 5 doctrinas, realmente nuestra visión, nuestra percepción o lo que entendemos acerca de la salvación puede estar distorsionado, ¿verdad? Posiblemente el martes que viene vamos a estar hablando acerca de la seguridad de la salvación, ¿verdad? No es salvo, siempre salvo, porque son otras cosas, pero sí la Biblia habla acerca de la seguridad de nuestra salvación. Y es importante que nosotros reconozcamos bíblicamente cuáles son los requisitos para la salvación. Tenemos que entender también que a la Biblia no se le quita ni se le añade, ¿verdad? Pero este tema es muy interesante porque quiero comenzar hablando acerca de lo que es la santificación, que está dentro de la doctrina de la salvación, ¿verdad? Que es lo que Dios hace en nosotros y lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros, ¿verdad? La Biblia dice: Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Por tanto, lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo que es el Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos. Eso es una cosa que tenemos que entender. El Espíritu Santo no se separa de la palabra, ni tampoco el Espíritu Santo contradice a la palabra, ¿verdad? Ambos trabajan juntos para, obviamente, santificar la vida del creyente. Y yo quiero comenzar hablando acerca de lo que es la santificación. Y alguien que busque Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, y el que lo tenga lo puede leer en voz alta. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, ¿verdad? A lo que definimos, dígame. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz nos sean multiplicadas. Muy bien, la santificación es hacer santo, es consagrar, separarse del mundo, apartarse del pecado para tener íntima comunión con Dios y servir con gozo. Por tanto, la santificación, yo digo que tiene 2 aspectos muy esenciales. Primero, ¿verdad?, es la santificación, santificarse para Dios y separarse del pecado y del mundo. Y la consagración, es separación y consagración. Tiene dos columnas principales, lo que es la santificación, lo que es la separación del mundo. Y cuando hablamos del mundo, no es que usted vaya y se compre un rancho allá y que lo que le jodían son vacas, ¿verdad? Lo que estamos hablando es de que nosotros nos separemos del sistema. Cuando la Biblia habla de mundo, está hablando de un sistema, ¿verdad? Ese sistema caído que tiene unos principios y unos valores corrompidos. Odio, para mencionar algunos, odios, rencores, y en todas las esferas está corrompido. Tanto la moral, ¿verdad?, la personal, la identidad, la sexualidad, todo está corrompido por ese sistema. Por eso es que hay que traerlo ¿dónde? A los pies de Cristo, ¿sí? Y a la palabra del Señor para poder tener esa perspectiva. Entonces, la santificación, pues, es la separación y consagración para Dios, ¿verdad? Ahora bien, esa palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 5, verso 23, el que lo tenga me lo puede buscar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Ajá. Dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Muy bien, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad?, que esa, ¿cuál versión es esa? Esta es la... ¿No es traducción viviente? Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Dice, ¿verdad?, que el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Reina Valera, que posiblemente tenga Reina Valera 1960. Por eso que la norma bíblica de santificación se expresa en términos como tales: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Eso está en Mateo capítulo 22, verso 37. La Biblia dice que seamos irreprensibles en santidad. 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Perfeccionándonos en la santidad, el amor nacido de corazones limpios, de buena conciencia y de fe no fingida, ¿verdad? De ahí es que nace la fe. Escuche bien eso. Alguien que me busque 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Sinceros, irreprensibles, libertados del pecado, muertos al pecado,
para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, aquí vamos a buscar dos textos bíblicos muy importantes. Esto no es Tesalonicense, esto es Timoteo. De Timoteo, capítulo 1, Verso 5. verso 5. Dice, pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. De una fe no fingida. Léelo otra vez. Dice, pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. De un amor puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Y usted puede ese texto subrayarlo ahí, porque inclusive está reflejado aquí en el capítulo 14, ¿verdad? Que habla de la conciencia, y eso lo vamos a tocar ahí porque quiero llegar al punto del corazón de este estudio bíblico. Mire, entonces, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Muy bien. Por eso es que la norma bíblica para la santificación es que seamos irreprensibles, perfeccionando la santidad, el amor nacido de corazón limpio, sincero, irreprensible, libres del pecado, muertos al pecado. Romanos capítulo 6, verso 19. Romanos 6, 19. Tales expresiones describen la obra del Espíritu Santo mediante la salvación en Cristo, por lo cual libera al ser humano de la esclavitud del poder del pecado, ¿verdad? ¿Quién es el que nos libera de la esclavitud del pecado? ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Cuál es Romanos 6, 19? 6, 19. Dice, les hablo en términos humanos a causa de la debilidad de la carne de ustedes, porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Amén. Se está expresando que todo nuestro ser lo utilicemos para la gloria del Señor, ¿verdad? Como usted escucha chisme con los oídos, ¿qué pasó? Bueno, santidad. Cuando se murmura, no es santificación. Cuando se señala, no es santidad, ¿verdad? Entonces, toda esta terminología es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿verdad? Pero me gusta esta expresión que usa este texto, que es muy importante que tenemos que hacer. Tales expresiones describen la obra del Espíritu Santo mediante la salvación en Cristo. Muy importante eso, en Cristo. Porque fuera de Cristo no se puede, ¿verdad? Y estar en Cristo significa obedecer su palabra, su mandamiento, un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a seguir. Y hay gente que dice, no, que yo soy cristiano, pero como que tengo batalla, pues entonces aumente su entrega espiritual. Porque si nos desconectamos de la fuente, como habíamos leído en la clase pasada, ¿verdad? Que habíamos leído el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, si no me equivoco. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí habla de la santificación, ¿verdad? Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros el pámpano, el que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto. Ahí, entonces la clave ¿cuál es? Permanecer en él. Pastor, ¿cómo yo permanezco en él? Permaneciendo y obedeciendo su palabra, permaneciendo en oración, permaneciendo en el ayuno, en la oración, en consagración, en la vigilia, en congregarnos. Todo eso son ejercicios espirituales que nos ayudan a permanecer en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? La santificación, número 2. Los versículos anteriores no implican absoluta perfección. Eso es muy importante que entendamos. Porque muchas veces cuando se predica de la santidad, creemos que estamos hablando de una perfección, que usted va a ser un querubín que tiene 4 alas, que tiene una aureola, que nunca va a fallar, y que si usted, ¿verdad? Los mundanos ahí lo andan cazando. Le dicen, pero usted no es cristiano, ¿verdad? ¿Cuánto le ha pasado eso, hermano? Pues a mí me ha pasado. Dios bendiga a los querubines que están aquí. Aleluya. A mí me ha pasado. La gente ahí andan buscando, cazando, diciendo, pero usted no es cristiano, porque la santificación y el servir al Señor no significa absoluta perfección. Y usted me podrá decir, no, pastor, es que la Biblia dice que seamos perfectos, pero la palabra perfecto en la Biblia significa madurez. Eso es lo que significa. ¿Cuántos alaban a Dios? Y le voy a decir un secreto.
le voy a decir algo, inclusive cuando lleguemos al cielo, hay uno que va a ser, hay uno que es más santo que tú, y es 3 veces santo, es Dios, ¿verdad? Imagínense, gloria al nombre, Él es el santo de los santos, gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, no significa absoluta perfección, sino rectitud moral del carácter intachable demostrado en la pureza, la obediencia y en una conducta intachable. Los creyentes, por la gracia de Dios que se le ha dado, han muerto con Cristo, han sido libertados del poder y del dominio del pecado. Romanos 6:18, alguien que lo busque. Por tanto, no tienen por qué ni deben pecar, sino que pueden encontrar suficiente victoria en su Salvador Jesucristo. Mediante del Espíritu Santo son capaces de no pecar. O mejor dicho, entrar en una práctica continua de pecado. Romanos 6:18, alguien que lo busque. Primera de Juan, léalo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Muy bien, yo lo voy a buscar, yo lo voy a leer un poquito más adelante, creo que Romanos capítulo 6, versos 1, 2 y 3, mira a ver. 6, 1, 2 y 3. Sí. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está clarito. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? Ahora, Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Aleluya. Le voy a decir ahora, porque es que lo quiero leer también. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis. Si alguno hubiese pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahora bien, Primera de Juan capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Verdad que sí? ¿Lo dice ahí o no lo dice ahí? Amén. Muy bien, pero vamos a leerlo en su contexto, para que no se atribule. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Muy bien. Ahí menos se refiere a persistir en el pecado. Sí, estoy buscando. El verso 6. Sí. El verso 8, vamos a leerlo otra vez. El verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Recuérdese, Evangelio según San Juan, capítulo 15, lo que leímos, ¿verdad que sí? Permanecer en él es la vid verdadera para que haya mucho fruto. Y permanecer significa residir, habitar en la presencia de Dios. No solamente ir al culto, porque el culto es ir a la presencia de Dios. Esa conexión que tenemos con Dios, que nos alimenta, que nos fortalece, que cuando nosotros despojamos todas nuestras cargas delante de Él, ¿verdad? Y entrar en esa comunión íntima. Por eso es que nosotros en el culto de oración tenemos un tiempo de oración, porque quizá usted no le dio tiempo de orar por el día, y tenemos un culto de oración también para que pueda, pero lo ideal y lo real es que nosotros debemos tener un diario devocional con el Señor cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, y si el Señor te levanta de madrugada, amén, ora a su nombre. Gloria a Dios. Ahora, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y está hablando de la práctica. Entonces, ¿cómo usted reconcilia? Primera de Juan capítulo 2, que Juan te está diciendo, hijito, si alguno peca, tenemos abogado con el Padre. Entonces, Primera de Juan capítulo 3, verso 8, está diciendo, ok, el que peca es del diablo. Usted dice, pero me confundí. La clave está en la práctica, ¿verdad? La clave está en una continua práctica, premeditación, planificación, ejecución, sin arrepentimiento, ¿verdad? No es lo mismo que lo que establece usted como creyente, ¿verdad? Que ese día se levantó por abajo de la cama, por el lado izquierdo, se le paró a alguien de frente, le hicieron un corte en el carro, y usted, hermano, es una tribula, a su nombre será gloria. Y usted sabe, y usted dice, ay Señor, perdóname, no fue su intención, su humanidad,
¿verdad? Es la realidad, ¿verdad? Queremos presentar el Evangelio tal cual es la realidad, ¿verdad? No estamos justificando el pecado, porque la intención de Dios es cada día nosotros poder perfeccionando en el Señor, ¿verdad? Y a veces las pruebas permiten, las circunstancias permiten sacar lo que está en nuestro corazón, para que entonces nosotros lo llevemos a la cruz del Calvario y que Dios trabaje con nosotros. El punto número 3, la santificación. Era la voluntad de Dios para Israel en el Antiguo Testamento. Deberían vivir en santidad, separados del estilo de vida de las naciones alrededor. Éxodo 19:6. Fíjese, el concepto de santidad se da desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque es parte esencial de lo que es Dios. Dios es santo, ¿verdad? Amén. Y por eso la Biblia dice que como aquel que es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora bien, Éxodo 19:6. Ajá. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Levítico 11:44. Y Hebreos 12:14, se lo voy a leer. Seguir la paz con toda la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ajá, Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con un animal que se arrastre sobre tierra. Muy bien. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Había una norma, un mandamiento explícito para que Israel no se pareciera a las ningunas naciones, ni que asumiera las costumbres de las naciones que lo estaban rodeando, ¿verdad que sí? Y también es una exigencia para la iglesia hoy. Cristo también lo exige, y la Biblia dice: seguir la paz con todos y sin la santidad nadie verá al Señor. Esto realmente también es un resumen de los mandamientos, ¿verdad? Cristo lo resumió: amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mandamientos a favor del prójimo, mandamientos a favor de Dios, ¿verdad? Y básicamente esto sigue la misma normativa. Hebreos capítulo 12, verso 14, ¿verdad? Entonces, ya está establecido que yo como creyente tengo que ser diferente al mundo, ¿verdad? Mis valores, ¿sí? Mi forma de conducir, mi forma de vivir tiene que ser totalmente distinta, porque es el distintivo de los creyentes que le sirven al Señor. La iglesia de Cristo es diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Los hijos de Dios alcanzan la santificación por la fe. Hechos 26:18. ¿Cómo se alcanza esa santificación? Número 1, por la fe. Segundo, por la unión con Cristo en resurrección y muerte y resurrección de Jesucristo, que lo leímos ya en Romanos capítulo 6, verso 1 al 3, y usted puede leer ese capítulo en su casa. Cuarto, por la sangre de Cristo. Quinto, por la palabra. Sexto, por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en el corazón. Ahora vamos al primero, por la fe. Hechos 26:18. Para que abran tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Muy bien. Por la fe, según punto número, con la unión en Cristo. Ya hemos leído Romanos capítulo 6, verso 1 al 3. Dice: ¿cómo perseveraremos los que están en el pecado? En lo que hemos sido muertos con Cristo. De ninguna manera, ¿verdad? Para que la gracia sobreabunda, de ninguna manera, dice la palabra. Por la sangre de Cristo, por la palabra. Juan 17:17. Evangelio según San Juan capítulo 17, verso 17. Muy importante esto. La palabra, Cristo, la palabra, la fe, obra esa santificación en nosotros. La sangre de Cristo. Ahora, la palabra, Juan 17:17. Eso es muy importante.
Ahora, si yo me quiero santificar, ¿dónde tengo que ir? Al manual de santificación. ¿Verdad? Aquí. No es yo soñé, Dios me dijo, aquel me reveló, vio aquello. No, ahí no funciona esto. ¿Verdad? Y ahorita vamos a expresar porque hay como 5 puntos que tenemos que entender de separar la normativa bíblica que señala el pecado como tal, ¿sí? La conciencia, la tradición en la iglesia, ¿verdad? Y lo personal, que son varios renglones que hay que observar para poder entender esto. Gloria a Dios. Pero eso es muy importante que usted lo entienda, que la palabra es la que nos santifica. La obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en el corazón, ¿verdad? Aleluya. Y vamos para el próximo punto. La santificación, ¿verdad? Es un acto definitivo y un proceso continuo. Es algo que ocurrió y es algo que sigue ocurriendo en nosotros. ¿Cuánto siguen ese contexto? La primera santificación cuando usted vino a Cristo, ¿sí? Te separaron del mundo para Cristo. La segunda es la santificación progresiva, la que está la palabra en nosotros, la que Dios trabaja en el corazón con nosotros, la que Dios sigue obrando día a día con nosotros, ¿verdad? Por eso es que nosotros no debemos cerrarnos, ¿verdad?, a la posibilidad de que Dios siga trabajando con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Poderoso el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es? El 5 o el 7. Aleluya. Es un proceso continuo en nuestra vida, ¿verdad? La santificación inicial, el crecimiento continuo y semejanza a Cristo. Dado la muerte por las obras de la carne, Romanos capítulo 8, verso 13, alguien que lo busque. Siendo transformado en la imagen de Cristo, creciendo en la gracia y creciendo en el amor, ¿verdad? Así que la santificación posicional es la que cuando venimos a Cristo, es una santificación posicional. Cuando usted viene a Cristo, te posicionaron en ese lugar de santificación. Pero también está la santificación progresiva, que es algo que Dios siga, que el Espíritu Santo continúa transformando nuestro carácter y nuestra conducta a su nombre. Gloria. Aleluya, y gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuál versículo dije? 13. Muy bien. 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Muy bien. Así que por el Espíritu que se hace morir las obras de ¿qué? Si tú no llevas las obras de la carne al Espíritu, vas a fracasar una y otra y otra y otra y otra. Te vas a frustrar, te vas a apartar. No, que yo intento y no puedo. Pues. Entonces, claro que tú sabes lo que es malo, pero si la fortaleza de Dios no vas a poder vencer. Porque es que Dios te tiene que fortalecer. Todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo. Nos movemos en Cristo, ¿verdad? Y por eso es que dependemos de Él. Por eso es muy importante hablarle esta, porque muchas veces se habla de la santificación como si fuera simplemente un esfuerzo de una obra humana. ¿Cuántos me están entendiendo? Es como si usted tiene una máquina de refresco, usted quiere beberse algo, pero si no va a la máquina, no le echa moneda, no va a obtener el producto. ¿Usted me está entendiendo? Entonces la santificación es un causa y efecto cuando yo permanezco en Cristo. Si yo me alejo de Cristo, lo único que me va a quedar como creyente es la capota y la pintura, como dicen por ahí. ¿Ve? Y no hay motor. Es capota y pintura. ¿Ve? Por eso es que la santificación muchas veces se predica mal, como un continuo esfuerzo del hombre buscando y deja y arranca y deja aquello. No es una lista realmente no es una lista de no haga, porque entonces eso sería como la ley. La ley tú tenías que consultar a la ley a ver si no era pecado. Vamos a ver si esto no era pecado. Eran 300 sí. 613. Se nos fue el número. Pero son la ley social, la ley moral, la ley espiritual, ¿verdad? Se divide en esas 3 renglones. Y el que culpaba solamente, el que violentaba una, era culpable de toda la ley, ¿verdad? Estaba diseñada para señalar el pecado de nosotros,
porque la ley era espiritual y el hombre estaba vendido al pecado. Era imposible guardar la ley, ¿verdad? Y estaba diseñada así, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, como Pablo dijo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, que me libra de este cuerpo de maldición, porque el bien que quiero hacer no hago, mas sino el mal que él mora a mí, ese hago, ¿verdad? Miserable de mí. Y por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 8, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese. Entonces, esa es la experiencia, ¿verdad?, que Pablo está en Romanos narrando, acerca de la ley y la gracia y el Espíritu, y cómo a través de Cristo nos dan poder para vencer el pecado y cumplir, ¿verdad?, con la palabra. Ahora bien, bueno, por eso es que hay que entender varios asuntos, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de del creyente, la santificación, ¿verdad? El Espíritu Santo, la palabra, van formando conciencia. Sin embargo, debemos distinguir que hay varios renglones. Primero está el pecado explícito, principio bíblico, ¿verdad? El pecado explícito es lo que la Escritura condena, que no se puede hacer. Está escrito ahí explícito que usted no tiene que ser un teólogo, que usted no tiene que ser un exégeta, que no necesita un diccionario bíblico, que usted va ahí y dice no, esto es lo que hay. También está el principio bíblico. ¿Por qué? Porque las Escrituras establecen un principio que se debe aplicar con sabiduría. Por eso es que hay principios bíblicos que, aunque estén en el Antiguo Testamento, son válidos ahora, porque el espíritu de la ley, porque eso es muy importante, porque la ley tiene un espíritu, ¿verdad? Y es la intención con la cual fue creada. ¿Cuántos me están entendiendo? El espíritu, la intención. Por ejemplo, semáforo en rojo, pasa una ambulancia, se comió el rojo, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacer usted? No puede, ¿verdad? Frente al policía, porque hay un espíritu. El espíritu de la ley es que guardar un orden, pero si hay una emergencia, se puede entonces pasar en rojo, ¿verdad? Pero el espíritu de la ley, ser legalista, sería lo contrario, que le mete ticket a la ambulancia y al que se la comió también, a todo el mundo. No me importa tu emergencia, no me importa que si hay un muerto hay que se está muriendo, olvídese, usted tiene el ticket, ¿verdad? Por eso es que el fariseísmo, Cristo le estaba enseñando, porque ellos se olvidaban del espíritu de la ley, la intención detrás de la letra, ¿verdad? Aleluya, eso es muy importante. Entonces, hay un espíritu detrás de toda la Biblia, o sea, inclusive de Génesis y Apocalipsis, hay que vivírselo completa la palabra del Señor. Y la Escritura establece en principios bíblicos cómo debe aplicarse con sabiduría asuntos de conciencia, que es lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 14, que ahí vamos a explicarle ese asunto. Las convicciones personales, porque no todo el mundo viene del mismo mundo. Por ejemplo, yo no tendré ciertas áreas, ¿verdad? Porque yo soy criado en el Evangelio. Ahora, usted que viene del mundo, y hay mucha gente que han vivido muchas cosas, y hay cosas que realmente no son pecados, pero les recuerdan su vida pasada, y ellos quieren evitar eso, ¿verdad? Ya eso es una convicción personal, que es muy importante que nosotros entendamos que esas convicciones personales no se deben convertir en regla general para la iglesia. Y en el asunto de conciencia, la Biblia establece diferencia. Hay diferencia en el cuerpo de Cristo. Usted ve que algunos usan velo, otros no usan velo, algunos guardan el sábado, otros no. Y eso se trata en Romanos capítulo 14. Que Pablo dice que aún dentro del cuerpo de Cristo hay una diversidad por la conciencia. 1, 2, 3 probando. Y la tradición eclesiástica, que puede ser útil y saludable, pero no debe ser elevado automáticamente a nivel de mandamiento divino. Mire, este estudio es muy importante para que la iglesia tenga madurez, ¿verdad? Tenga madurez, ¿verdad? Que no todo el mundo está en el mismo nivel, que no todo el mundo Dios trata con ellos igual, y que el Espíritu Santo es un Dios personal, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. El problema es que a nosotros nos gusta juzgar y señalar mucho, ¿verdad? Y nos gusta meternos en terreno que le corresponde solamente al Espíritu Santo. Por ejemplo, el tema de la salvación. El tema de la salvación es un tema que le corresponde a Dios. Usted no sabe si una persona en el último segundo es salvó. A su nombre. Gloria. Mi papá entraba y salía, le dio una enfermedad. La última que le salió por la boca fue confesar a Cristo y se fue.
Se salvó primero que yo. Aquí estoy yo quemando todavía. Y ganó la batalla. Ahí es donde se ve la gracia de Dios, el favor de Dios. No es por mérito humano, ¿verdad? No es por méritos, es por mérito de Cristo. Dependencia total del Señor. Entonces, aquí es muy importante esto. Mire, número uno, el pecado explícito, ¿verdad? Es lo que la Biblia lo condena y debe abandonarse. Aquí no estamos hablando ante una cuestión de opiniones, cultura, conciencia personal. Son conductas que la palabra de Dios identifica directamente como pecado. Por ejemplo, inmoralidad sexual, adulterio, idolatría, mentira, robo, borrachera, odio, prácticas semejantes, ¿verdad? Cuando Dios habla claramente, la conciencia individual no puede anular el mandamiento divino. Si la Biblia le llama pecado, es pecado aunque la gente diga que no es pecado y se acabó. Porque la Biblia lo dice explícitamente, ¿verdad? Y aquí hay varios... yo hice un texto, me acordé de un estudio bíblico que hice, hablando de los textos bíblicos. Bueno, textos bíblicos semejantes a esto que le voy a leer ahora. Hay unos cuantos pasajes, por lo menos en Efesios capítulo 4. ¡Qué silencio! Gloria. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 25 al 31. Lo voy a leer rapidito. Del 25 al 31. Pero yo voy a leer del 17 y se lo dejo como asignación porque nos amanecemos aquí. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia de santidad de verdad. Por lo cual, desechando mentiras, hable cada cual a su prójimo, verdad cada uno, porque somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pecados, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugares al diablo. El que hurta ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que compadecen necesidad. Y sigue por ahí. Hay muchos pasajes bíblicos y textos bíblicos semejantes que señalan la conducta, ¿verdad? La conducta, el carácter, ¿verdad que sí? Hay muchísimos de eso. Ahora, también hay textos bíblicos que habla acerca del decoro, del pudor y de la modestia, de cómo el creyente debe conducirse, ¿verdad? Y vivir y vestirse. Decoro, pudor y modestia, ¿verdad? El decoro es la ausencia, aleluya, decoro, pudor. Pudor es la ausencia, que enseñemos la desnudez, ¿verdad? Eso es que nosotros no enseñemos la desnudez de nuestro cuerpo, porque es la vergüenza del hombre, ¿sí? La modestia es la ausencia de vanidad, ¿verdad? El decoro es lo que le da balance a esas dos primeras palabras, porque el decoro es la estimación propia, ¿sí? No significa que esas dos, usted va a vestir como un viejo, como una vieja descuidada, ¿verdad? Porque el decoro lo que ofrece es, esa palabra lo que nos da es la valorización, que usted se tiene que valorizar como persona, ¿verdad que sí? ¿Cuántos me están entendiendo? La valorización como una persona, la elegancia, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Y también todas esas áreas, ¿verdad? Que aunque hoy en día no se predica, pero la Biblia lo dice. Ahora bien, nosotros queremos ser justos también en la perspectiva. La gente enseña que el decoro, pudor y modestia es lo que da la santidad al cuerpo. La santidad del cuerpo es cuando usted no presenta su cuerpo para la iniquidad. O sea, yo no presento mis manos, mis oídos, mi lengua, para la iniquidad. Esa es la santificación del cuerpo. El decoro, pudor y modestia es algo que sí la Biblia lo aconseja,
pero que realmente y pertenece, ¿verdad?, a lo que es la instrucción bíblica. Pero la iglesia de hoy ha confundido esos conceptos y cree que el que tiene decoro, pudor y modestia tiene santidad. Y es equivocado, porque no hay gente que vistan con más modestia que las monjas. Y no son santas. Porque los talibanes, los árabes, ¿sí? Porque la santidad la da Dios en Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Ahora, por eso es que tenemos que tener ese concepto. La ropa lo que da es decoro, pudor y modestia. La ropa no da santidad. La santidad la da Cristo. Y la santificación comienza, ¿verdad?, por dentro y se refleja por fuera. Y por fuera es que lo que está dentro, por ejemplo, Cristo dijo un principio, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón para afuera es lo que contamina al hombre. Que eso es lo que realmente contamina, ¿verdad? Entonces, nosotros lo tenemos al revés. Nosotros el concepto lo tenemos al revés. Creemos que todo lo que entra es lo que contamina, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Y obviamente nos vamos a andar andando por ahí cogiendo cosas que son dedicadas a los ídolos, porque si usted tiene conocimiento, obviamente no lo practique ni lo haga. Como las fiestas patronales, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que nosotros que venimos de América Latina, las fiestas patronales que son dedicadas a los santos, ¿verdad? Que ahí, aunque ponen nosotros le llamamos las machinas, las cosas esas, y qué bonito, y eso es dedicado a un santo. Todo lo que se recauda para ir para los santos, entonces ahí estamos participando, tenemos un conocimiento, ¿verdad? Entonces ahí debemos no participar de esos asuntos. Pero este concepto, por eso que le dije que Efesios capítulo 4, hay otro en Romanos, y hay varios pasajes semejantes a esa lista de que dejemos la ira referente a la conducta del humano, la conducta del creyente, ¿verdad? Que si mienten ya no mientan, que tiene que haber un cambio. Entonces cuando usted pone en balance, el mayor peso que le da la palabra es a la conducta adentro, el corazón. El problema de Israel y el problema de la iglesia de hoy sigue siendo el mismo, es el corazón. Si tu corazón no está alineado con el cielo, no vas a entrar en lo que Dios quiere que entre. Porque tú tienes que estar, hermano, dedicado al Señor. Pero si tu corazón, que es una casa tan grande, ¿verdad?, estamos divididos, ¿verdad? Hay áreas que hay que entregarle al Señor, ¿verdad? Todas las áreas hay que entregar al Señor para que Dios obre en nuestra vida, ¿verdad que sí? Ahora bien, lo que Dios llama pecado, principio bíblico, ese es otro asunto. El principio bíblico es lo que la Biblia establece, ¿verdad? Y debe aplicarse con sabiduría. No todas las situaciones, ¿verdad? No todas las situaciones modernas parecen mencionar específicamente en la Biblia. Sin embargo, las Escrituras proporcionan principalmente principios permanentes mediante el cual podemos evaluarnos. Por ejemplo, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Ante algo que la Biblia no menciona directamente, podemos preguntarnos, ¿me conviene? ¿Me domina? ¿Me edifica? ¿Glorifica a Dios? Puede ser tropiezo para otro, porque aquí es donde se caen, hermano. Ya me está dando ganas de predicar. Porque ese cristianismo de que yo hago lo que hago y no me importa que afecte, eso es lo bíblico. A mí me tiene que importar si yo hago algo, si mi conducta afecta. No significa que yo voy a estar, ¿verdad?, viviendo por las opiniones de los demás y voy a vivir un nicho. Pero si está dentro de mis capacidades, la prudencia, ¿sí?, que yo voy a hacer algo que pueda afectar la conciencia de otro, la Biblia se supone, eso está en 1 Corintios capítulo 8, que se llama la ley del conocimiento y el amor. El amor triunfa sobre el conocimiento, ¿verdad? Y eso está en 1 Corintios capítulo 8, donde Pablo establece que estaban comiendo comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que cuando, el que ha hecho viaje misionero, ustedes que le ponen de frente, usted ora y guácata. Ahí está. Ustedes no saben, ora y come. Y nosotros entendemos que por la oración es santificar las cosas. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 8 dice que el amor edifica, más el conocimiento envanece. Porque Pablo dice, nosotros sabemos que solamente hay un Dios, ¿verdad? No hay más nadie. Y que los ídolos son vanidad y que esos son yesos, cantos y eso. Pero si tu hermano de débil conciencia te ve comiendo algo sacrificado a los ídolos, tienes que
tiene que detenerte. Y fíjese, como yo digo, de débil conciencia. Yo no estoy hablando de los chismosos, porque hay gente que son unos sinvergüenzas, y están siempre poniendo a todo el mundo en tela de juicio el testimonio, y andan cazando a ver que usted va a hacer mal para decir no, ese hombre no es de Dios, esa mujer no es. Yo no estoy hablando de ese asunto, ¿verdad? Yo estoy hablando de un asunto genuino de débil de conciencia. Una persona débil de conciencia, como acabamos de leer para este estudio en Romanos capítulo 14, que Pablo dice, recibamos a los débiles, pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué? El contexto histórico es que había judíos viviendo en Roma, los votaron a los judíos, después los judíos regresaron para la iglesia, y cuando regresaron los judíos, allí estaban comiendo carne, estaban comiendo cerdo asado, estaban comiendo taco al pastor, estaban, hermano, ya tú sabes. Imagínense, ¿sí? Y entonces, ¿sabes que para los judíos el cerdo es algo inmundo? ¿Sí? Y los judíos, aunque se convertían a Cristo, como estaban su mente ya habituada al judaísmo y a la ley, tienen una conciencia débil, que esa conciencia débil es que ellos tenían parte de la ley, la adherían a su vida cristiana para ellos sentirse seguros de su salvación. Y ahí venía la ley dietética y guardar ciertos días de la semana. Entonces Pablo tiene que detenerse a la gente, ¿verdad? Y decirle a la gente que estos son los asuntos de conciencia, o ahorita vamos a ver los débiles en la fe. Estaba diciendo, mire, el que quiera comer lechuga y tomate, adelante. El que quiera comer carne, adelante. Para Dios lo hace. Y si usted mira el texto del Romanos capítulo 14, claramente dice que quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno, ¿sí? Y dice que cada cual va a dar cuenta a Dios por sí en el tribunal de Cristo. Fíjese dónde lo lleva. No al tribunal del trono blanco de Apocalipsis, es al tribunal de galardones. O sea, no está diciendo que se van a perder. Está diciendo, bueno, en aquel día vamos a ver que el vegetariano, si lo hizo para Dios o no lo hizo para Dios. Y el que comió la carne, vamos a ver si lo hizo para Dios o no lo hizo para Dios. En aquel día se va a saber. Pero nosotros, como los humanos curiosos que queremos meternos en los terrenos que no nos corresponde, se volvió una contienda dentro de la iglesia, semejante a lo que sucede hoy, ¿verdad que sí? Amén. Semejante a lo que pasa en la iglesia hoy, que estamos discutiendo por las almas, se las está llevando el diablo, y estamos hablando por un montón de cosas que son triviales. Qué silencio de aquí, ¿no? Sí, no, porque eso está en la Biblia, ¿sabes? Ya eso está, todo eso que pasa en la iglesia hoy está contemplado. No significa que nosotros contendamos ardientemente por la fe, como la Biblia dice en Judas, ¿verdad? Porque una cosa es la apostasía, la herejía, el engaño, la falsedad, donde la Biblia nos ordena a nosotros poder levantar la voz y poder traer claridad a lo que la gente quiere, traer confusión. Y otra cosa es discutir por los asuntos triviales o asuntos de conciencia. 1, 2, 3, probando. Romanos capítulo 14, verso 1, los asuntos de conciencia, dice, recibieron de bien la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿verdad? Mire cómo Pablo lo reduce a opiniones. Por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que la Biblia explícitamente le llama pecado, ¿sí? Y lo que una persona considera para sí, que lo está haciendo para Dios, ¿verdad? Y ahí es donde entran las mayores divisiones de la iglesia, ¿verdad? Concilios enteros se han dividido por diferentes posturas, ¿verdad? Hay asuntos donde los creyentes sinceros pueden llegar a conclusiones diferentes sin necesariamente estar en pecado. En Romanos capítulo 14, los creyentes comían ciertos alimentos mientras otros se abstenían. Algunos discutían deteniendo el día mientras otros no. Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice ahí la palabra, Romanos capítulo 14, verso 5. Pero establece un límite. No juzgue, no menosprecie, no haga tropezar y actuar para el Señor, ¿verdad? Aquí el principio es que donde Dios permite diversidad, nosotros no debemos crear una prohibición universal, ¿verdad? Y yo predico en muchas iglesias, algunas usan velo, otras no usan velo, unas guardan el sábado, otras no, otras celebran el domingo, otras hacen un montón de cosas. Y yo como predicador, yo no voy para allá a predicarle de eso, yo voy a predicarle la Biblia. Amén. Biblia. ¿Sí? La palabra del Señor.
Y también la doctrina, existen doctrinas primarias, existen doctrinas secundarias, existen doctrinas terciarias, ¿sí? La primaria es el cristianismo, la secundaria son donde se dividen las denominaciones, ¿sí? Pentecostal, presbiteriano. ¿Cuáles son las secundarias? Salvación. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Sí? El calvinismo versus arminianismo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar ahí porque no quiero que usted... quiero mantenerla ahí para que todo el mundo me entienda. Gloria al nombre del Señor. Las convicciones personales. El creyente debe obtenerse de algo para acercarse más a Dios. Debe respetar, pero no necesariamente imponer a todos. Una persona puede decir, aunque esto no esté expresamente prohibido, yo prefiero no hacerlo porque considero que afecta mi comunión con Dios, mi testimonio, mi crecimiento espiritual, ¿verdad? Eso se permite. Ahora, lo importante de esto es que aunque usted lo haga, usted no ponga eso como algo universal para toda la iglesia, ¿verdad? Porque ahí es donde existen las divisiones, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ejemplo, por ahí dicen que hay gente que no bebe café, ¿verdad? Como los mormones. Usted no bebe café, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Usted entiende que no. Yo me salvo porque yo no bebo café. Los adventistas no comen cerdo. Pero ya los adventistas caen dentro de una secta, porque no tienen las doctrinas primarias, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el cristianismo y la secta. Las sectas no comparten las doctrinas primarias. ¿Cuáles son las doctrinas primarias? La inspiración de las escrituras, la Trinidad, la divinidad de Jesús, ¿verdad? Los adventistas son sectarios, los Jesús solos son sectarios, porque no creen en la divinidad, o sea, ellos no creen, ¿verdad?, en la doctrina esencial de la palabra. Ahí, ahorita se meten por ahí a tirar. Y testigos de Jehová, mormones, ¿verdad? Esos son sectas. Toda doctrina, toda iglesia, y las sectas son fáciles de identificarlas, ¿verdad? Toda que no tenga a Cristo como base y fundamento es una secta, ¿verdad? Inclusive, hasta dentro hay cristianos que se comportan como sectarios, porque no hablan de Cristo, no hablan de la médula ósea del Evangelio, que es la muerte, la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Son otros asuntos triviales. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? A su nombre. Voy a terminar con esta parte, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahí no tengo, ¿verdad? No lo puse. La tradición eclesiástica puede ser útil y saludable, pero no debe elevarse a nivel automático a mandamiento divino. Las iglesias desarrollan costumbres, normas, formas, conducta para mantener el orden, identidad, prudencia y buen testimonio, ¿verdad? Y donde entra el reglamento de la iglesia. Pero no, obviamente, estos son nuestras prácticas o nuestras normas, ¿verdad? Y esos son tradiciones eclesiásticas, pero hay un problema. Marcos 7, 7 al 8, alguien que me lo busque para ir terminando esto. Marcos capítulo 7, versos 7 al 8. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Muy bien, los fariseos elevaban lo que se conocía como el Talmud. Son escritos de los ancianos, de los rabinos, que pretendían dar una explicación del texto, ¿sí? Y ellos elevaban por encima de la palabra eso, y por eso es que usted ve que los fariseos criticaban a los discípulos de Jesús porque no se lavaban las manos, que si los jarros, todo eso era tradición, añadidura de ellos, ¿verdad? Pero ellos los elevaban a nivel de ¿qué? De pecado, ¿verdad que sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Gloria al nombre del Señor. Y voy a terminar con este punto, que es la conciencia, asunto de conciencia, ¿verdad? El Nuevo Testamento principalmente habla de que expresa la conciencia interior que evalúa o acusa o aprueba la conducta, ¿verdad? Dando testimonio de su conciencia, acusándole, defendiéndole en su razonamiento. Romanos capítulo 2, verso 15. Y la conciencia no es lo mismo exactamente que la voz de Dios.
La Biblia habla de diferentes tipos de conciencia. Aquí abajo quiero que miren. Está la buena conciencia, lo que leímos ahorita en 1 Timoteo capítulo 1, verso 2 y aquí está el 5, ¿verdad? Que se basa en el amor. ¿Me oye, hermano? Amén. La conciencia limpia, la conciencia débil, la conciencia contaminada, la conciencia cauterizada y la conciencia purificada, ¿verdad? Ahí, eso es otro estudio, ¿verdad? Que podemos, pero lo que nos queremos concentrarnos es que la santificación no significa convertir todo, preferiblemente personal, en pecado. Aquí aparece una enseñanza muy importante en el Nuevo Testamento. Hay asuntos que son claramente pecados porque Dios lo prohíbe, ¿verdad? Hablamos ahorita del robo, el odio, borrachera, mentira, todo eso es explícitamente pecado, ¿verdad? Pero Pablo trata especialmente en Romanos capítulo 14 y Primera de Corintios capítulo 8, ¿verdad? Hasta el día. Por ejemplo, uno hace diferencia entre el día y otros juzgan igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La Biblia dice, ¿verdad que sí? Aquí Pablo lo dice, que uno es santo y el otro es mundano. Eso no lo está diciendo aquí. Está diciendo que existen áreas donde cada creyente debe actuar delante de Dios conforme a una conciencia, ¿verdad? Y por la palabra, formada por la palabra del Señor. Número 3, estamos terminando. Romanos capítulo 14. Aquí el contexto es de comida y días. Un creyente entendía que podía comer todo y otro que debe abstenerse. Pablo dice que el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come. La Biblia lo dice, ¿verdad que sí? Así que establece un principio extraordinario. El que tiene libertad no debe despreciar al que no tiene ese escrúpulo, ¿verdad? Y el que tiene ese escrúpulo no debe convertirlo en una ley para todo. Ese equilibrio es fundamental para enseñar santidad correctamente y para que la iglesia tenga una madurez y sea una iglesia sana. Gloria. Porque no hay nada más que contamina, y lo más que divide el cuerpo de Cristo es de estar midiéndonos los unos a los otros, juzgándonos los unos a los otros, porque la Biblia dice orar los unos por los otros. Eso es lo que nos toca a nosotros, orar. Usted ve que el hermano está débil, vamos a orar para que Dios lo ayude. Vamos a orar para que Dios lo levante. Vamos a orar para que Dios le meta fuego de la cabeza a los pies. Entonces, esa es la iglesia saludable. Es una iglesia que hace lo que la Biblia dice que haga, que no añade los principios bíblicos, pero que quiera agradar a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Así que algo, y claro está, la Biblia dice que no utilicemos nuestra libertad para el libertinaje. La palabra libertinaje en el contexto del griego significa ausencia de freno, ¿verdad? No hay freno, no hay lindero, no hay dónde comienza lo del mundo, dónde comienza lo de Dios. Pero sí la Biblia es clara, dónde comienza lo del mundo y dónde comienza lo de Dios, dónde acaba. Entonces los linderos los establece la palabra del Señor. Yo no debo traspasar esos linderos, ¿verdad? Porque yo quiero agradar al Señor y me quiero salvar también. Y todos los que estamos aquí nos queremos ir para allá arriba. Si suena la trompeta, si partimos antes, estemos allá arriba en el cielo. Así que yo estoy terminando. Yo digo eso como 5 veces en la cabeza. Algo puede ser pecado en sí mismo y convertirse en pecado para una persona. Romanos capítulo 14, verso 14 dice: yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, ¿verdad? Entonces, posteriormente, Romanos capítulo 14, verso 23 dice: todo lo que no proviene de fe, ¿qué? Es pecado. Esto significa que violentar deliberadamente la propia conciencia espiritual es peligrosa, aun cuando el acto en cuestión no sea intrínsecamente pecaminoso. Y yo quiero contar una experiencia para ir finalizando esto. Ahí me dio, hermano, en Puerto Rico, yo era pastor y eso. Me está dando fiebre de pescar. Empecé en el lago y terminé en la playa. En la playa y pescando de madrugada con algunos hermanitos. Y fíjese, cuando usted tiene la palabra y el Espíritu Santo, y no significa que es pecado. Ahora, pero si usted antes se iba para el monte oral y ahora está frente a la playa cogiendo pescado, imagínese. Entonces ya no iba a orar y estaba como que cogiendo una fiebre con el pescadito. Entonces el Espíritu Santo me redarguyó
Y si yo no le hago caso al Espíritu Santo, una práctica que no es pecaminosa se puede convertir en pecaminosa o una puerta para el pecado. ¿Entiendes? Entonces por eso es que nosotros debemos entender y evitar los excesos. Todos los extremos se pueden convertir en un momento en una puerta abierta para el pecado, ¿sí? Por eso es que debemos examinarnos cada día. Por eso es que el Evangelio, hermano, esa es otra cosa que muchas veces la gente no entiende. La gente, no, que el pastor tiene que predicar, que el pastor... No, pero espérate. Yo te tengo que enseñar y predicar. Pero usted tiene que tener una relación con el Espíritu Santo. Pues yo no voy a estar detrás de usted 24/7. Mi hermanito, haga esto, haga lo otro. Pues yo también me quiero salvar. A su nombre sea la gloria. Por eso es que usted entiende lo que es el Evangelio, cuál es la función del pastoral, cuál es la función de usted con el Espíritu Santo. Mi trabajo es llevarlo a la palabra y al Espíritu que lo pueda ayudar. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Aleluya, gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Punto número 5. La conciencia necesita ser educada. Aquí hay algo que menciona el otro equilibrio. No podemos decir mi conciencia no me dice nada, por tanto lo que no es pecado. Porque la conciencia responde al conocimiento más elevado que usted tenga. Por eso es que la palabra va junto con la santificación. Porque la conciencia es el conocimiento más elevado que usted tenga. Le va a responder y el Espíritu Santo lo va a llevar ahí. Pero si usted no educa su conciencia, y su conciencia es lo que sabe el Salmo 23, imagínese. Dice, no, que mi conciencia no me dice nada. No, pero vaya la palabra, escudriñe, porque la palabra es que tiene eso. ¿Verdad? 1 Corintios capítulo 1, verso 8 dice, Pablo llama a los débiles de conciencia. Por eso la madurez cristiana no consiste simplemente en obedecer cualquier sensación interior. La conciencia debe ser formada y corregida por la palabra. Y también existe el otro extremo, que hacemos cosas que creemos que es pecado y no es pecado. ¿Cuántos me siguen, hermano? ¿Cuántos me siguen? Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que tenemos que madurar en la palabra, en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque muchas veces vivimos un evangelio que nos han enseñado ciertas cosas, pero que estaban torcidas, ¿verdad? Por ejemplo, yo me crié en una iglesia, hermano, en una iglesia que si usted se ponía un suéter, yo usted era un hijo del diablo, imagínese. Hay un suéter ahí, imagínese, con la calor que hace en Puerto Rico. Si usted se pone un suéter allá, teacher, y a usted se lo lleva, y ahí todavía hay culturas y pueblos que uno va a predicar y lo condenan y lo mandan para el infierno por eso. 1, 2, 3 probando. Se oye, hermano. Entonces, y yo he ido a países, hermano, que los pastores duermen así, encorbatados, literal. ¿Verdad? Le enseñaron eso. Por eso es que es importante ir a la palabra. Y bueno, menos mal si yo fuera algo propio. El problema es que si usted no duerme con eso, ¿verdad? Y usted no califica para ir al cielo. A su nombre sea la gloria. La libertad cristiana. La libertad cristiana está limitada por el amor. 1 Corintios capítulo 8 aparece un principio. Dice, vamos... Sí. Sí. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Amén. ¿Verdad? Establece algo. La pregunta cristiana no es solo lo puedo hacer, también es conviene, edifica, pueden dañar a otro y glorifica a Dios. 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Aquí la realidad, gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad? La libertad nuestra también está, el verso 9, 1 Corintios capítulo 8, verso 9 dice, sí. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, la libertad mía también está acondicionada a la libertad, a la conciencia débil del hermano. Es fuerte esto, ¿verdad que sí? Porque imagínense este evangelio de que haz lo que tú quieras y tú eres el centro y que no te importe nada y tú sigues para adelante y que no importa, ¿verdad? Hay que cogerlo con pinza, ¿verdad? Porque siempre hay que balancearlo. Claro que uno no va a estar sujeto a las opiniones de todo el mundo, pero también a mí me tiene que interesar el testimonio, porque el testimonio tiene que ver con la percepción que uno proyecta ante la gente. Entonces sí me tiene que interesar. No es que yo viva en un nicho, pero tampoco voy a hacer todo
todo lo que me venga en gana, ¿no? Entonces, hay una ley en la Biblia que habla que si hay algo que a tu hermano de libre conciencia le puede estorbar, que usted se obtenga. Eso se llama amor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque eso es bíblico. O sea, en este evangelio de que no, yo hago lo que me dé la gana, y hago lo que me dé la gana, y hago lo que a mí no me importa, no, eso no es bíblico. A mí me debe importar, sí, que mi conducta, mis acciones no hagan que la gente se pierda o que tropiecen. Porque ¿cómo es posible que yo quiera de un altar que la gente se salven, pero con mis acciones le produzca tropiezo a los demás? Entonces, eso no es andar en amor. A su nombre. La relación con la santificación. La santificación tiene por lo menos dos dimensiones. Primero, el mandamiento moral objetivo, lo que la Biblia prohíbe. Y segundo, madurar de conciencia. Hay áreas donde necesitamos aprender a ejercer nuestra libertad cristiana con sabiduría y amor, dominio, considerándonos a los otros. Por eso no toda diferencia entre creyentes necesariamente es una diferencia entre santidad y pecado. Algunas diferencias son asuntos de conciencia, madurez, culturales, aplicaciones y libertad cristiana. Eso es lo que presenta la Biblia, la evidencia. Número 8. ¿No está el número 8? Sí. Convertir una conciencia personal en una doctrina universal es pecado, ¿verdad? Y es en contra de la palabra del Señor. Por eso es que para nosotros poder tener esta mentalidad bíblica, nosotros debemos entender lo que es la santidad objetiva, lo que es la transformación interior, lo que es la conciencia cristiana, lo que es la libertad cristiana, lo que es el principio del amor, lo que es la conciencia formada por la palabra, y conocer lo que es legalismo y libertinaje, que son los dos extremos que nosotros queremos evitar. Porque hay iglesias, hermanos, y conducta que las iglesias parecen discotecas. Entonces la gente anda perdiéndose en el mundo y van a una iglesia que parece una discoteca, en el sentido de que no hay un llamado al arrepentimiento, no se te predica la verdad, porque mi intención de predicarte la verdad no es que usted se sienta ofendido, es llevarte a la palabra, llevarte porque mi responsabilidad es enseñarte el camino como está la Biblia. No es entretenerte, no es entretenimiento. Hay muchas iglesias que hay mucho entretenimiento, ¿sí? Poca palabra, poco estudio de la palabra, y realmente no se predica la palabra como es. Entonces, realmente hay dos extremos que se deben evitar, ¿verdad? Que esos extremos que Dios no está ahí. Realmente Dios no se mueve en ninguno de esos extremos. Aleluya. Dios se mueve. Si no le quitamos y tampoco le añadimos la palabra, eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Que vivamos la palabra tal como está.